todas las preguntas que nos podemos estar haciendo por este momento. Así que, si les parece, les convido ya a la primera nota. A ver si ya estamos... Bueno, vamos a ir entonces, como les prometimos, a Ecuador. Nuestra entrevistada es una abogada ecuatoriana, prefecta reelecta de la provincia de Pichincha, que es donde está Quito, la capital de Ecuador, y es precandidata a la presidencia de Ecuador por el partido del presidente Correa. Se llama Revolución Ciudadana el partido. Estamos hablando de Paola Pavón. Muchas veces ha estado en nuestro programa. Hola, querida Paola, ¿cómo estás? Hola, Telma, ¿cómo estás? Un abrazo a todos ustedes. Un saludo cariñoso para Argentina, para Buenos Aires. Muchísimas muy contenta y emocionada de poder estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, Paola. Estoy acá con Marcelo Rodríguez y bueno, acá te dejo con Marcelo para la primera pregunta. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, que estés con nosotros. Hola, Marcelo, qué alegría saludarte. Muy contenta, empezando ya los momentos electorales aquí en el Ecuador. Arrancó ya la campaña electoral. Eso mismo queríamos hablar con vos, ¿no? Sabemos que están arrancando la campaña electoral, que ahora a principios de agosto se van a definir las candidaturas presidenciales para las elecciones de febrero del 2025. Y queríamos, bueno, que nos cuentes cómo está en este momento la situación en Ecuador y en qué contexto se están lanzando estas campañas. Bueno, como tú sabes, el año pasado se vivió un proceso electoral a propósito de la muerte cruzada, que fue un adelanto de elecciones por el tiempo que le restaba al expresidente Guillermo Lasso. En esa ocasión, quien logró captar la presidencia fue Daniel Noboa. Y hoy arranca ya el proceso electoral para el siguiente periodo. Las elecciones serían en febrero del siguiente año y la duración sería el periodo total por 4 años. Nosotros como Revolución Ciudadana hemos empezado varios procesos democráticos dentro de nuestra organización política. Acabamos de pasar un proceso de renovación de directivas en los distintos territorios. Ha sido un proceso interesante, un ejercicio democrático y en esa medida también hemos arrancado las internas de nuestra organización para definir el mejor binomio que pueda concretar el triunfo del pueblo ecuatoriano en febrero del próximo año. Ahí vos estás como precandidata a la presidencia por Revolución Ciudadana y hemos leído unos reportajes, Paola, que te han hecho en estos días, donde hablas de la importancia de tratar de impulsar un frente de todas esas fuerzas que se están oponiendo al modelo neoliberal, ¿no? Mira, nosotros estamos planteando la necesidad de un cambio de modelo, no solamente un cambio de gobierno. Los últimos 7 años han sido 7 años muy duros para el pueblo ecuatoriano. El paso de Moreno, el paso de Lasso, del actual gobierno que lidera un modelo neoliberal en donde se ha puesto a prueba todo el temple del pueblo ecuatoriano. Estamos enfrentando una crisis multidimensional, una crisis con hambre, con desempleo, pero marcada por muchísima violencia. La ausencia del Estado hizo que el crimen organizado penetre distintos estratos de la sociedad y muchísima parte del territorio nacional. Así que esta es una crisis que no habíamos vivido antes, marcada por la muerte y el derramamiento de sangre, lastimosamente. En ese contexto arranca ya este proceso interno de las organizaciones políticas en busca de la presidencia de la República y la conformación del Parlamento Nacional. Paola, vos, digamos, como vos decías bien, Lenín Moreno primero, que se presentó diciendo que iba a continuar el gobierno de Rafael Correa y en realidad fue una traición muy evidente. Después el Guillermo Lasso, que no terminó su mandato, Daniel Noboa, ahora que termina ese periodo. ¿Cómo describirías para los argentinos, para explicar bien qué tipo de modelo era y qué tipo de modelo propondrían ustedes?
Bueno, este era un modelo que hablaba del austericismo, de recortar el Estado social, de no hacer inversión en lo social, porque la inversión en lo social era valorada como un gasto. Se aplicó la receta del Fondo Monetario Internacional, esa receta que pasa la factura a las grandes mayorías. En estos últimos meses hemos tenido un incremento del impuesto del valor agregado, es decir, optaron por impuestos directos, se retiró el subsidio a los combustibles, que era una vieja aspiración de algunos sectores de pocos sectores de la sociedad ecuatoriana, y estas medidas golpean el bolsillo de los ecuatorianos y estamos atravesando una recesión en la economía. Eso es evidente, cada vez se siente esa recesión en el día a día, clases medias que pierden sus trabajos, poca capacidad de consumo por parte de las familias. Eso contrae la economía y entramos en ese círculo pernicioso en donde al existir menos consumo existe mayor contracción de la economía y mayor desempleo. Como te señalo, esto marcado por el crimen organizado, que inició tomándose provincias en donde existían puertos. Esto ha avanzado casi de forma acelerada hacia toda la costa ecuatoriana, y también empieza a sentirse el flagelo de la mano de obra barata de ese crimen organizado, que es la delincuencia y obviamente con las secuelas de inseguridad. Así que este es un momento muy duro. No habíamos tenido una crisis como esta en el Ecuador, es la primera vez que estamos enfrentando, porque no solamente tienes hambre, desempleo, falta de atención de calidad en salud. El día de ayer revisaba una cifra, 117,000 niños han dejado la escuela. Si no están en la escuela, son niños que están siendo cooptados por las bandas criminales. Claro. Y también con algo que es evidente, ¿no? Una economía criminal que suplanta el rol del Estado. Esto es dificilísimo realmente, por eso hablas de crisis multidimensional, ¿no es cierto? Una pregunta que también tengo en cuanto a la actualidad en Ecuador tiene que ver con Estados Unidos, porque bueno, fue muy famoso justamente la base de Manta en Ecuador, donde estaba el Pentágono asentado, y uno de los logros de Rafael Correa fue justamente que cuando terminó ese acuerdo que habían hecho con el Comando Sur de Estados Unidos, el presidente Correa dijo, bueno, la base norteamericana se va de Ecuador, pero según tengo entendido, y esta es la pregunta, Paola, de hecho estuvo la comandante Laura Richardson, y hay nuevas, digamos, visitas en Ecuador intentando lo mismo. Hace algunos años, sobre todo en el último tramo del gobierno de Moreno, y luego se intensifica con Lasso, se acercan esas relaciones en donde está en tela de duda el funcionamiento y la soberanía de nuestro país, porque finalmente bajo los temas de seguridad, disfrazando en los temas de seguridad, se busca fortalecer estas alianzas. Esta siempre sigue siendo una expectativa. Les dolió muchísimo el retiro de esa base, una base que afectaba a nuestra soberanía, y por lo tanto siempre está sobre la mesa. Ese es como un gran tema que existe de forma permanente. Sí, yo creo que, les reitero a los oyentes, estamos hablando con Paola Pavón, abogada ecuatoriana, prefecta reelecta de la provincia de Pichincha y precandidata, de eso estamos hablando, a la presidencia de Ecuador por el Partido Revolución Ciudadana, el partido que llevó a la presidencia Rafael Correa. Justamente creo que en la medida que Estados Unidos está viendo su ocaso como líder mundial y como líder hegemónico, está militarizando fuertemente nuestro continente. Acá en la Argentina, lamentablemente, también se ve con muchísima claridad esa presencia militar del Pentágono,
En principio por tomar nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, también para evitar que China tenga, o algún otro rival extracontinental, tenga la posibilidad de entablar nuevos negocios o nuevas relaciones con nuestros países. ¿Cómo está la situación en relación a China y estos otros países ahí en Ecuador? Bueno, comentarte que en este periodo se concretó el acuerdo comercial entre Ecuador y China. Se tensionó en algún momento esta relación. Inicialmente parecía que no iba a haber apoyo desde la Asamblea Nacional a este acuerdo comercial y finalmente se lo concretó, así que también está fortaleciéndose esa relación. Más bien yo me atrevería a comentar respecto de los distintos pasajes erráticos que ha mantenido Ecuador desde su política internacional, comentar lo que fue el impasse con Rusia a propósito del fortalecimiento de la relación con Estados Unidos y también lamentablemente lo que sucedió en la Embajada de México. Esto nos ha colocado en un escenario difícil en el contexto internacional. Hay un rechazo a esta política de no reconocer los elementos básicos del derecho internacional. Sí, recordemos lo que pasó en la embajada, ¿no? ¿Le recordarías, Paola? Recordarles que hubo un asalto a la Embajada de México. Ustedes conocen que el ex vicepresidente Jorge Glass había solicitado asilo en la embajada, recibió la calidad de asilado político y en vez de que el Estado ecuatoriano garantice su salvoconducto para su salida, se hizo una incursión atropellada con la fuerza pública en la embajada para la detención arbitraria de Jorge Glass. Muy bien. Paola, te hago una última pregunta antes de que se nos vaya terminando el tiempo. ¿Qué resumen nos podés hacer? ¿Cómo está la situación del gobierno de Noboa y qué posibilidades ves que claramente se puede tener desde la Revolución Ciudadana para ganar las elecciones del próximo año? Mira, nosotros hemos iniciado un proceso democrático interno, estamos terciando 4 compañeros, cualquiera de los 4 con excelentes credenciales. Estoy convencida que cualquiera de nosotros haríamos un mejor gobierno que estos 3 últimos gobiernos, porque hay una vocación de servicio, una vocación social, un compromiso con las grandes mayorías y también con los sectores medios, los sectores empresariales que se ven afectados por estos 7 años de este modelo neoliberal que solamente nos deja pobreza y hambre. Estamos con posibilidades, somos la organización política más fuerte que tiene el Ecuador. Estos días hemos visto cómo organizaciones políticas están buscando candidatos y candidatos sin partido buscando organizaciones políticas. En este momento lo que nos convoca a nosotros es este llamado a la ampliación, a lograr que los distintos sectores más allá de la Revolución Ciudadana que están interesados en este cambio puedan consolidar una propuesta progresista más amplia. Esa es nuestra expectativa. Esperemos que se pueda concretar. El calendario electoral empieza a correr. Se tendrá que definir quién será el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana y la lista para el Parlamento a inicios del mes de agosto. Así que seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para convocar a las organizaciones sociales, también a organizaciones políticas, pero sobre todo empatizar con esas demandas de toda una ciudadanía. No hay un solo sector en el pueblo ecuatoriano que esté satisfecho con lo que han sido estos 7 años. Si no te ha afectado la economía, si no ves afectado tu bolsillo, estás viviendo momentos de angustia, de dolor por la inseguridad. Muchas familias ecuatorianas han migrado, han tomado la ruta dolorosa de partir sin sentir que en su país tienen la posibilidad de sobrevivencia. Así que es una elección dura, va a ser una elección difícil, pero esperemos que con el cariño del pueblo ecuatoriano volvamos a retomar la
conducción del Estado para el bien de todos y todas. Bueno, Paola, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿eh? Vamos a ver cómo. Mucha suerte con tu precandidatura. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Te mandamos un abrazo. Gracias. Siempre